un gusto tenerte acá en las charlas con amigos que organiza el Grupo Creativo y el Fotoclub La Plata. Así que bueno, vamos a... Ya por suerte tenemos mucha gente conectada, tenemos más de 40 personas. Así que rápidamente, sé que estás complicada con tu tiempo, vamos a iniciar la charla Vale. y la entrevista. Así que bueno, bienvenida, un gusto, y les pido a todos por favor que silencien sus micrófonos, así podemos escuchar tranquilamente a Dulce. Ajá. ¿Qué quieren que les platique? A ver, Gabriel, dime un poquito. ¿O quieren que les platique de todo? Un poco de todo o mucho de algo. Podemos empezar si gustás contarnos cómo te iniciaste en el mundo de la fotografía y bueno, luego mostrarnos algunos proyectos, compartir pantalla. Vale. Se está abriendo mi presentación para ahorita compartir. ¿Ya está compartida la pantalla? No, ¿verdad? ¿Todavía? No, aún no. A ver, la comparto. Ya, ¿verdad? No. Ahí está, ok. ¿Sí o no? No. Te vemos a vos, pero la pantalla no. Ahí abajo donde dice presentar ahora. Previamente debes tener abierto la presentación está, pero no sé cómo hacerla. En Zoom sí sé cómo hacerle, pero este es un formato nuevo para mí. Bueno, cuando vas con el cursor abajo, se despliega una barra blanca y dice presentar ahora. Ajá, y le estoy poniendo una pantalla completa. Después una ventana y podés elegir. Le pongo y dice, no se puede compartir tu pantalla. Y dice una ventana. Sí, a ver. Me voy a conectar por Safari, quizás porque sea eso. A ver, un momento. Sí, cómo no. ¿Puede ser que le tengas que dar permiso? No, en esto no necesita permiso. El Zoom sí tiene más restricciones, podés monitorear quién puede compartir, quién puede habilitar el micrófono, todo eso, pero en esto no, es más rudimentario. Tiene menos comandos de control. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, Dulce, ¿me escuchás? Tienes silenciado tu micrófono. ¿Me escuchas? Ahora sí, ok. Vale. Bueno, perfecto. Lo que les voy a presentar se llama Detrás de las escenas, porque cuando yo empecé a hacer fotografía como más en serio me refiero a que ya podía vivir directamente del producto de mi trabajo fotográfico, empecé a darme cuenta que la mejor forma de documentar mi quehacer artístico era a través de crear imágenes de cómo se producía. Cuando yo era asistente de otros fotógrafos como María Ellen Mark, siempre me intrigaba más el tema de los procesos, más allá de cómo se lograba la toma final, porque eso
que generalmente conocemos, ¿no? Siempre conocemos el resultado final, pero siempre hay un proceso que para mí es muy, muy revelador y muy ilustrativo sobre cuál es toda esa analogía de los años y a través de la experiencia que se convierten en un estilo personal. Ese estilo personal, pues obviamente es una correlación entre una estética, entre un discurso, entre un valor autoral, pero sobre todo una búsqueda. La búsqueda es generalmente lo que nos lleva a resultados específicos y esa es algo que a mí me interesaba mostrar, más allá de quizás mostrar lo increíblemente o lo completo técnicamente que mi trabajo es, sino más bien qué es lo que a mí me motiva para buscar ciertos procesos o ciertas situaciones para que se desarrolle ese lenguaje tanto estético como autoral, ¿no? Entonces, esta presentación que tengo, que se llama Detrás de las Escenas, habla justamente de eso, de una forma bastante, pues, naif, ¿no? El hecho de cómo fui documentando o fui pidiendo que se fuera documentando mi trabajo. Y quisiera empezar, por ejemplo, de cómo empezó el proyecto de los superhéroes, que es quizás como la piedra angular de mi trabajo. Sí, en donde me encanta. un proyecto de más de 10 años, ¿no? Tengo que hablar un poco de mí Sí. Para poder, digamos que me gusta poner o poner en una perspectiva cronológica a donde llegué a buscar este tipo de proyectos. Yo soy una artista que nació en la ciudad de Puebla, bueno, la Ciudad de México. Me mudé a la ciudad de Puebla muy pequeña con mi familia. Y de formalizar proyectos a través de lo visual. Mi papá vivió un tiempo en Alemania y trajo varias cámaras analógicas de estos experiencia de vivir fuera de México, porque le interesaba mucho en ese tiempo pues todos estos artefactos, ¿no? Así como cámaras fotográficas y a mí de hecho cuando yo era pequeña me regalaron no sé cómo le digan en Argentina, pero nosotros le decimos los Reyes Magos, uno de estos sí, los Reyes Magos, correcto. Dispositivos que tienen estos discos en donde uno los insertaba acá y podía ver de forma tridimensional unas historias. Esto para mí como me marcó impresionantemente en mi vida, perdón, porque quería entender cuál era la alquimia detrás de esos procesos que recaían en un pedazo de cartón redondo. Eso quizás me ayudó como a darme cuenta que en mi formación formal no existía algo que me interesaba lo suficiente como era contar historias, y no lo resolvía ninguno de los, digamos, como de los mecanismos que enseñaban en la escuela y mucho menos en la universidad. Entonces decidí mudarme a Nueva York. Me mudé a Nueva York a los 19 años, buscando ser fotógrafa y buscando también pues una vida más interesante, y creo firmemente que la riqueza de los proyectos artísticos vienen de la riqueza de una vida que tenga un crecimiento, ¿no? Un crecimiento y una búsqueda. Entonces eso tardó mucho tiempo en aterrizarse, porque quizás mis primeros proyectos eran experimentos o no recaían necesariamente en nada, solamente como eran procesos o fotografías aisladas que fueron formalizándose a partir justamente de que mi vida se fue haciendo cada vez más rica. Para no hacerles la historia larga, trabajé los primeros 15 años quizás, bueno, no, los primeros 10 años de vivir en Nueva York como mesera, niñera, y eso para mí fue un endoctrinamiento bastante express en términos de humildad, porque yo vengo de una clase media, en donde en realidad iba a la mejor universidad de la ciudad, y lo que necesitaba más bien era un proceso así, en donde me diera cuenta que habían otras personas como yo, que éramos migrantes en una ciudad, y que esto no era una cuestión ya de clase social, ni de color de piel, sino de una misma
búsqueda, de una misma búsqueda. Entonces es cuando volteé a ver a mis congéneres mexicanos y latinoamericanos teniendo los mismos retos y las mismas necesidades que tenía yo, simplemente que yo era privilegiada porque podía viajar en avión y ellos no. Entonces... Este proyecto nació ahí en New York. Entonces, bueno, esta foto que les presento aquí es porque después de muchos trabajos que realicé de forma informal, terminé trabajando en las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas me di cuenta que la institución era algo de lo que yo me quería alejar, sino que quería romper más que nada con los preceptos de la institución, y quería trabajar más bien a un nivel grassroots, o sea, a nivel de campo, a nivel de experiencia, de poder verdaderamente con mi digamos, como mi experiencia laboral, pero también porque me interesa mucho la justicia social. Estudié Derecho Laboral y me metí a trabajar directamente en sindicatos. Este es el resultado de una de estas fotos en donde me dediqué a apoyar a la comunidad mexicana a obtener mejores derechos, a obtener más información sobre sus derechos y a empoderar a las mujeres sobre temas de salud y sobre temas de cómo solucionar situaciones en la casa, ¿no? Como de los renteros y de los abusos que sufrían por ser indocumentados y por tener un estatus vulnerable. Entonces, bueno, me convertí en una maestra de inglés y una maestra también de salud y una maestra después de derecho laboral, y todas estas personitas que están aquí, después la mayoría se convirtieron en los personajes de la verdadera historia de los superhéroes. Claro que trabajé mucho tiempo ejerciendo mi utopía sobre la justicia social que se podría obtener de una forma organizada, que era a través de sindicatos, pero pronto me di cuenta que la verdadera forma de incidir era con la herramienta que tenía más afilada, y que era la fotografía. Entonces, bueno, ahí comencé de una forma muy empírica a desarrollar todos estos personajes a través de estas personas que ya conocían bastante bien mi espíritu, que entendían y tenían confianza conmigo, y a desarrollar también mi lenguaje fotográfico, porque en ese momento renuncié a mi trabajo del sindicato, y con ese dinero de mi liquidación compré una cámara Mamilla 7.2 para tener formato medio, y con todo lo que había aprendido de tomar cursos y de haber trabajado también bastantes años en el International Center of Photography, tenía bastantes conocimientos sobre iluminación. Entonces sabía que lo que quería hacer era un proyecto formal que hablara sobre la reivindicación del tema del heroísmo después de las Torres Gemelas que me tocó allá, y hacer una justa posición conceptual entre la analogía del heroísmo y los superhéroes en ficción, incluyendo algunos mexicanos como el Chapulín Colorado. Entonces, bueno, así es como fui desarrollando el proyecto, uno a uno de los coautores del proyecto, que yo quiero decir, fui trabajé mucho el hecho de decir o de utilizar la palabra usar, porque en realidad pues uno no usa a las personas, sino colabora con ellas. La colaboración que tuvimos con todas estas personas, de hecho ayer vi a ella, a Mari, que vive acá en Puebla, y ayer la fui a visitar a su casa. Aquí se fue desarrollando a través de los años, de una complicidad compartida, pero también de la confianza, porque al final lo que yo quería vislumbrar es el hecho de su invisibilidad, poniéndolos más visibles que nunca a través de estos trajes, que a pesar de que fueran un poco mal hechos o que fueran confeccionados de una forma pues como muy rudimentaria, darles esa visibilidad empoderaba a la comunidad, los empoderaba a ellos, y empoderaba el mecanismo por el cual nosotros revertimos el tema de el superheroísmo nacido y renacido y resurgido a partir de las Torres Gemelas. A nivel técnico, pues sí fue bastante difícil y confrontativo, ya que la mayoría de las tomas tenían un alto riesgo, no solo de nivel físico, sino también porque ellos, al tener un estatus de tal vulnerabilidad y precariedad, pues se convertían quizás en un blanco fácil psicológico para no poder desarrollar el personaje a nivel estético para una toma fija.
Entonces, bueno, así es como fuimos nosotros en equipo, con varios amigos, desarrollando cada una de las fotos. Evidentemente, no fue un proceso fácil de hacer una foto cada día. Otra cosa a mi favor fue también que no existía la cámara digital, entonces yo tenía que preplanear y tenía que desarrollar todo un mecanismo pre la toma para poder maximizar el tema de tener de 6 a 7 y solamente tener 12 exposiciones por rollo, porque al estar tratando con personas que no entienden la dinámica de hacer una foto, porque generalmente cuando alguien dice te tomo una foto es siéntate ahí, pum, disparas y se acabó, y no es todo un shoot que involucra 45 minutos de su tiempo, si es que bien me iba, y que además yo tenía que tener procesos como mucho más desarrollados sobre el tema de la luz y el tema de las locaciones, etc. Ese proyecto me hizo crecer enormemente a nivel fotográfico como fotógrafa, pero más allá de fotógrafa me convirtió en una directora. O sea, una directora que puede ver todas las aristas y puede ver todas las coyunturas que sucedan dentro de una misma foto, y también interrelacionarlas a un nivel que pudieran estas fotos desarrollar una carrera propia y un discurso que tuviera una potencia de difusión más allá de ¿no? de contenerlas como un buen producto fotográfico. Eso me fue ayudando a desarrollar otros personajes para poder completar el hecho de trabajar en forma de serie. Eso también, les digo, es mi primer proyecto que, digamos, fue exponencial, pero ya venía desarrollando otros proyectos que me ayudaron a ejercer el tema de cómo editar, de cómo pausar mis proyectos para que tuvieran una fuerza como proyecto, no como fotografía aislada. Okay. Bueno, entonces el proyecto se fue convirtiendo en esta serie de anécdotas interesantes, en una búsqueda también paralela al mismo tiempo de que lo continuaba desarrollando, iba buscando métodos para difundirlo, para gestar otras, digamos, otras actividades que tienen que ver también con el quehacer artístico y con el círculo virtuoso del arte, que es la distribución del arte y la adquisición, la venta, el mecenazgo. Y de ahí fue donde lo empecé a difundirlo, empecé a ganar becas, empecé a exponerlo en muchos lugares, y pude llegar también a hacer tomas como estas que requerían presupuestos bastante altos y amplios, porque ya se trataba, por ejemplo, de rentar un mono amaestrado, en donde también todos los amigos que han participado por más de 10 años en el desarrollo de la serie los pude invitar a un diner rentado para hacer una fotografía. Y también el hecho de sentirme cómoda a nivel técnico, que podía llegar de una toma de este color a algo que pareciera luz natural, es cuando esta fotografía fue tomada a la medianoche de un sábado. Entonces, bueno, me voy a ir más rápido, largo todo mi presentación. Y así es como fui desarrollando también mecanismos comerciales para poder sustentar mi trabajo. Yo, en el momento en que dije que iba a vivir de mi fotografía, fue, digamos, como un salto al vacío, pero también era importante para mí, porque cuando uno no hace este voto de confianza hacia uno mismo, decir, soy artista y esto me tiene que dar de comer a mí, tiene que dar de comer a mis hijos, tengo que vivir de una forma digna, no hay nadie que me diga que el ser artista es un voto de pobreza. Funciona en el hecho psicológico de que tienes que buscar el mecanismo para lograr relaciones para esta dinámica. Entonces, he hecho una cantidad enorme de proyectos relacionados con el carácter de mi trabajo, pero también con la misión de mi trabajo y los objetivos, que tienen que ver con sacar del anonimato y de la parte invisible a la gente común. Y bueno, entonces así es como también vinieron las publicaciones a nivel mundial, porque creo que hay una parte que debe legitimar, ¿no? Legitimar el discurso de cualquiera. Si es un abogado, tiene que alguien venir a legitimar, tiene que haber una institución, tiene que haber un medio de comunicación, y esto para mí fue el parteaguas también a nivel credibilidad en un mercado tan competitivo como es Nueva York. Salir en la primera plana del Sunday Edition, que es como el más leído y el más importante a nivel cultura,
Y de ahí pues empecé también a desarrollar mecanismos que tuvieran que ver con la comunidad, porque yo sabía que no podía mi discurso alejarse de la comunidad, y empecé a buscar formas que de veras el proyecto conviviera y se desarrollara y se fomentara en la comunidad, ya fuera la comunidad infantil, las instituciones que no tienen una aproximación directa con los migrantes, o mucho menos con el tema de una artista mujer que tiene la capacidad de desarrollar lenguajes tan interesantes como el hombre blanco. Y eso es empezar a formatear de una forma distinta el chip de las instituciones, en donde yo buscaba que cada vez que se presentara mi trabajo, las cédulas fueran en español y en inglés, y que se pudiera reinterpretar de manera fidedigna el cuerpo, los maniquís digamos como del estereotipo latino, y romper un poco con el paradigma del hecho de que los superhéroes tienen que ser blancos, judíos, fuertes y altos. Sí, súper atléticos. Sí. Entonces, bueno, pues ha sido una larga, digamos, carrera hasta llegar a este tipo como de imágenes que me dan mucha emoción, porque son museos donde alojan pues colecciones bastante tradicionales, y que de repente en la misma ala o en la ala principal convivan proyectos realizados por una mujer latina emigrante. Entonces eso siempre se ha convertido un poco como en el leitmotiv de mi trabajo, y es romper paradigmas, ¿no? Romper paradigmas con mi trabajo, abrir el discurso, abrir la reflexión, y también, como les dije, reformatear los esquemas y las formas en que miramos, y cómo se hace el arte y para quién. La formación de público siempre ha sido muy importante, por eso siempre he ido desde lo más comercial como una feria de arte, pero también he ido a instituciones que generalmente muestran trabajo muy tradicional, ¿no? Entonces, he tenido con este proyecto aproximadamente 200 exposiciones individuales a nivel internacional. Me ha dado la satisfacción de poder viajar, de hablar a múltiples públicos, hablarme a mí, porque también este regreso, ¿no? del discurso, y reentender, ponerlo en perspectiva y en un contexto histórico, ha sido algo muy interesante para mí, porque también el proyecto me ha reformateado, y el proyecto también me ha enseñado otros ángulos y otras formas de ver la vida. Y a esta mujer preciosa que les decía que ayer la visité, también entender la nobleza de la gente, de cómo la verdad siempre es la que tiene que hablar. Y cuando uno le dice a las personas con toda honestidad qué es lo que estás tratando de hacer, aunque no lo sepas muy claro, la gente reacciona, y la gente se convierte en un aliado del propio proyecto, porque lo siente como suyo. Yo siempre he trabajado mis proyectos en colaboración. Creo que como autor yo soy la que dirijo, pero no trabajo sola ni aislada, ni mucho menos quiero hablarme a mí misma, sino que siempre quiero hablarle a una comunidad y quiero compartir, ¿no? Este tipo de logros, hasta con mis propios hijos, que se han convertido también en grandes inspiradores y en grandes motivadores de mis proyectos posteriores. ¿No? Mis hijos se han convertido en este vehículo para entender que la vida, si no dejas un legado específico, no tiene mucho sentido, porque es como estar todo el tiempo correteando tu misma cola, y al final siempre te preguntas si valió la pena. Y entonces el hecho de que yo en mis hijos vea que posiblemente les dejo una semillita interesante y un mundo un poquitito mejor, o por lo menos así lo creo, tuvo sentido todo esto que se llama hacer arte, ¿no? El proyecto pues también ha viajado en otros formatos que me parecen muy interesantes también investigar, y que tiene que ver con los espacios públicos. No me refiero solamente a escuelas o galerías o instituciones, sino también cómo debemos a veces sacar estos proyectos a que se ensucien, a que se vivan, a que se rayen, a que se roben. A mí me gusta mucho esta parte como muy punk del arte, que significa que el arte es también para usarse. Pueden ser también chocolates, y pueden tener múltiples formatos que permite llegar a públicos diversos y variados, y ser reinterpretados múltiples veces.
ser publicados en revistas de todo tipo, hasta revistas para caballeros, porque al final lo que yo quiero es dar a conocer una reflexión personal. Y Muy pues bueno. bueno. Un crecimiento importante, ¿no? Te dio este proyecto. Pues sí, y sigue, ¿no? Es un proyecto que no deja de sorprenderme, es un proyecto que sigue tomando vigencia porque las políticas globales cada vez se vuelven pues más tiranas y cada vez se vuelven más no inclusivas, y creo que este tipo de proyectos es un buen vehículo para hablar de ese tipo de fenómenos, ¿no? Y que tiene que ver con el rechazo a lo diferente. Muy bueno. Sí, personalmente yo te conocí a través de este proyecto. Bueno, me voy más rápido para contarles después qué pasa, ¿no? Cuando un proyecto se vuelve de esta magnitud, se vuelve tan icónico también, pero también se vuelve un poco despiadado conmigo, ¿no? Porque el romper con un proyecto de estos puede ser una gran tortura para un artista, porque entonces quiere decir que hacia dónde vas a ir ahora, o sea, hacia dónde la gente espera que vas a llevar tu próximo proyecto, y creo que también es interesante para mí desde mi propia formación y mi propia tolerancia, entender que hay veces que hay que romper con todo y empezar de nuevo, ¿no? Estoy aquí ya teniendo hasta segundos hijos y yo todavía un poco como a merced del proyecto, ¿no? Él es Harvey Berman. Te va creando nuevos desafíos, ¿no? Una vara muy alta te dejó ese proyecto. Muy alta, porque digamos que me convertí en la madre de un proyecto que era adolescente, casi adulto, y cuando lo quieres soltar para que sea libre, te sigue necesitando y sigue pidiendo situaciones de ti. Entonces, en ese momento tú ya, en tu sistema de producción y en tus necesidades, y estás en una búsqueda distinta, hasta en el desarrollo de otro lenguaje, y te sigue demandando atención, te sigue demandando discursear sobre él. Quise cerrarlo varias veces, la primera vez haciendo un calendario, para también agradecer a los participantes y volverlos a juntar, y lo logré, todos los personajes después de varios años, y ya de ser, estoy hablando entre comillas famosos, porque ¿qué es la fama? Sí. Se volvieron a juntar, y fue muy interesante el hecho de volverlos a tener todos filmando calendarios, y ellos verse realmente como orgullosos y reivindicados de una forma muy sentimental, ¿no? El hecho de que ellos colaboraron a ciegas y se convirtieron prácticamente en unos héroes para sus comunidades, su imagen se convirtió en una misión inspiradora para generaciones, que a través de ellos se dieron cuenta que ser migrante no es necesariamente ser un delincuente. Y la segunda vez que traté de cerrar el proyecto fue a través de un libro que se convirtió en una edición en inglés, francés y español. Fue sold out inmediatamente, estaba expuesto en todos los museos y librerías del mundo, y también me trajo una segunda ola de interés, ¿no? Para el público, porque los formatos he aprendido que son bien interesantes, porque los formatos artísticos es lo que te lleva a públicos específicos. En el caso de una exhibición, en el caso de un libro, y así es como yo he ido también desarrollando diferentes formatos para mis proyectos, porque eso creo que también le habla a públicos diferentes. Por ejemplo, aquí el hecho de tener un libro me lleva a festivales de libros, me lleva con un público distinto. Después hago un libro, edición especial, que lo catalogaron como 8 de los libros más importantes del mundo, con Ed Rocha y varios otros. Miren, acá hasta 8 libros de artistas más importantes del mundo. Entonces he tenido bastantes, digamos, una cosecha bastante interesante con este proyecto. Lo que les decía, ¿no? Como este tipo de textos que me mandan, que dice, para los que no hablan inglés: gracias por traer a la visión de mi vida, traer tu visión a mi vida, porque como siendo un latino de Texas, estaba teniendo problemas ajustando mi visión a mis congéneres latinos, y viéndolos como lo más bajo del servicio de la ciudad. Pero ahora veo que mi visión estaba distorsionada, y ahora veo en ellos un pequeño superhéroe. Qué bueno. Entonces, bueno.
ese testimonial me quedo porque hay muchos de estos, pero es cuando digo, palomita, valió la pena soñar en esto. Después, bueno, viene el tema de lo que les decía, la ruptura, entender mis proyectos como que ahora tengo que desarrollar otros proyectos, y viene People I Like, en donde empiezo a tener una fiesta, como también a DJ, a desarrollar otros intereses personales como la música. Estaba casada también con un músico que teníamos una disquera juntos, entonces eso también nos llevó a desarrollar fiestas, y de la fiesta también viene la relación con otros públicos, y estos amigos que se volvían parte de la fiesta, latinos que ya estaban, digamos, como un poco más insertados, un poco más avanzados en la sociedad neoyorquina, pues empecé a hacerles estos retratos porque ahora me interesaba explorar el espacio interno, el espacio íntimo. La fotografía de la luz de luz de estudio, el desarrollo de personajes, en donde podríamos explorar más de 45 minutos el hecho de que ellos pudieran posar para la cámara, esta relación dinámica entre ellos y un alter ego. Y bueno, así es como fuimos desarrollando People I Like, que fue un proyecto que yo siento que fue muy como una bocanada de aire fresco, porque me ayudó mucho como a limpiar como el enrollo de los superhéroes, y poder darme cuenta que también se vale no ser todo el tiempo la fotógrafa de los superhéroes y a desarrollar otras cosas totalmente pues a placer. Este amigo mío fue el que me dio como el empujón para desarrollar este proyecto, donde me dijo, hazme unas fotos. Entonces creamos este personaje que es Juan Diego, y bueno, pues así fuimos desarrollando. Este era mi estudio, ¿no? Apliqué específicamente a un estudio, porque mi estudio era mi casa, entonces tener la formalidad de salir de casa para ir a un estudio era importante para mí, porque eso me forzaba la creatividad, ¿no? Aunque al principio fue muy, muy difícil llegar a estos mecanismos, después lo agradecí mucho, el hecho de formalizar, digamos, la producción, en el sentido de darle informes a una institución por haber ganado un espacio, ¿no? Y más en una ciudad como Nueva York, que los espacios pues son hiper pues competitivos. En estas urbes cosmopolitas pues está la crema innata en todas las industrias, ¿no? Entonces, bueno, esta es la fiesta que yo tenía, se llama Fresa Salvaje. Como les mencioné, era DJ. Perdón, esta fiesta duró 4 años. Trajimos a muchísimas bandas de México y de México para acá. Nos empezamos, mi socio y yo en ese tiempo nos empezamos a involucrar más con instituciones, con ferias de arte, y me ayudó un poquito también como a vislumbrar otra forma artística, otra forma de la distribución del arte, otras relaciones, y de ahí, bueno, pues también empecé a desarrollar mucho el tema de la estrategización de los proyectos y la búsqueda más de gestión cultural. La gestión cultural es algo muy interesante, porque es cómo se gestiona, ¿no? Viene de la palabra nacer, y de dónde nacen los proyectos y a qué puerto uno los lleva. Y esto me dio mucha músculo, poder relacionarme con instituciones, con marcas, bajar recursos, y creo que de ahí es donde reside el hecho de poder hacer mis proyectos, y siempre como buscar gestionarlos a un nivel en donde, cuando los estoy desarrollando, ya estoy entendiendo muy bien hacia dónde quiero que vayan y a dónde quiero que se promuevan, y cómo quiero que se coleccione. Quizás por eso abrí una galería, porque me interesa todo esto y me gusta ayudar a las generaciones más jóvenes a darles esta profesionalización a sus trabajos. Y bueno, pues el proyecto lo desarrollé también entre México y Nueva York, y bueno, pues también se convirtió en un proyecto muy interesante, como les decía, diferente, y fue en el momento que me vine a vivir a México, donde tengo mi primer hijo. Sé que no lo quiero criar en Nueva York, porque
el papá de mis 2 hijos es mexicano. Me vengo a vivir a la Ciudad de México, me doy cuenta que la Ciudad de México es una nata de smog terrible y que aquí es a donde voy a criar a mi primer hijo y que hay algo que a mí me da muchísimo estrés en el hecho de tener tantos problemas sociales y caóticos en una ciudad. Siempre digamos como mi naturaleza es querer componer las cosas y buscar un poco más el balance social, pues empiezo a pensar de qué manera puedo formular algo que en principio me haga sentir un poco más cómoda. Y yo recuerdo que cuando tenía 18 años formé Greenpeace en la ciudad de Puebla con una amiga, que es de hecho siempre algo que me ha motivado muchísimo, más el tema de la ecología, ¿no? El tema del cuidado del medio ambiente. Y es ahí en donde me invitan a hacer un proyecto de in situ para un museo que está a punto de ser demolido en la ciudad de Puebla. Y digo, bueno, ese es el museo al que yo iba cuando era niña, ¿y cómo puede ser que lo van a demoler? ¿Qué pasó? No, pues el museo tiene más de 25 años y yo me recuerdo que cuando lo vi de pequeña me impactó. Entonces me doy cuenta que, bueno, que las políticas públicas de la ciudad están hechas una mierda y por eso es que lo van a demoler, porque prefieren volver las oficinas gubernamentales que ponerle dinero para taxidermia, para convertirlo en un museo digno. Les voy a pasar primero las imágenes y luego les cuento cómo las logré. Bien. Esta fue la primera vez que hice un proyecto con cámara digital, porque al regresar a México me doy cuenta que la fotografía análoga ha muerto a nivel económico, porque desarrollar los mismos proyectos acá me hubieran costado 3 veces más y más allá de eso no existen acá los recursos para tener la calidad que yo tenía allá, y además también porque hay esta transición enorme que viene como una ola inquebrantable que es la era digital, y prefiero entonces pasarme a la digital como también una forma de romper con la estética y un poco también como por entender de qué van los píxeles. Esta cámara es una EOS de 10 megapíxeles, lo cual es un milagro porque realmente, o sea, estamos hablando que casi nuestros smartphones tienen más que eso. Se podía hacer mucho igual, con esas primeras cámaras. Pues mira, esto es lo que yo logré y creo que más bien se debía a que sé iluminar bien. Entonces se convirtió en un proyecto que hablaba sobre la analogía, es una analogía sobre el ser humano, la fricción que tiene con la naturaleza y cómo de alguna manera yo pongo la naturaleza tomando revancha sobre los humanos. Y tomando como escenarios estos dioramas, que son estos espacios de una caja tridimensionales en donde existe una pintura, existe un ecosistema falso y taxidermia. Entonces, bueno, se llama Historias del Paraíso porque es una historia sobre cómo aparece el hombre y empieza una devastación, pero después los animales y los insectos y todos los, digamos, todo lo que un solo cazador mató en lo largo de más de 50 años, que nada más los cazó para que se pudrieran en un museo, tuvieran una forma de reivindicación bella. Entonces hubieron varias reinterpretaciones, por ejemplo, utilicé también props que tenían que ver con mi hijo, ¿no? Regalos que tenían que ver con mi hijo, y esta foto que es un autorretrato entre él y yo, sabiendo que esta es la única forma que tenemos las especies de esperanza, ¿no? El hecho de que hay un cachorro. ¿Tiene forma de instalación o solamente las tomas fotográficas es lo que Esa instalación es lo que voy a mostrar, porque cuando me dijeron que sí podía, me daban permiso para utilizar el museo, estaba completamente en destrucción total, entonces yo lo que hice es reiluminar todo. Esta foto se vuelve muy icónica porque es una chica que conozco en mi edificio de la calle Coahuilas, en la colonia Roma, en la Ciudad de México, aunque este museo es en la ciudad de Puebla, donde vivo ahora. Cada fin de semana, de una forma como bastante consciente y sanadora, me tomaba a mi niño, agarraba el auto, me venía a casa de mis padres que viven acá en Puebla y les dejaba al bebé el sábado, me dedicaba sábado y parte del domingo a hacer estas instalaciones, y fue una forma bien interesante para mí de sanar un proceso de ser madre e insertar a un niño en un ecosistema tan viciado y tan desprotegido
de legalidad y tan desempoderado el hecho de ser tanto un animal como ser un individuo. Así es como encontré el museo se llamaba Imagina en ese momento, es un museo que la parte de abajo tenía estas como máquinas, como cosas que usan para que enseñar a los niños ciencia y que se toca y que suena y así, pero en un total abandono. Y lo segundo y el tercer piso eran animales totalmente abandonados, y yo me di a la tarea de reiluminar, de pasarles cables eléctricos y de volver a hacer un poco de dignificación a los espacios a través de mi trabajo. Y así es como un año estuve haciendo estas tomas, desarrollándolas, también dando talleres de iluminación y tomando también como de pretexto el hecho de tener extra manos y enseñarles a iluminar. Entonces tenía a todos mis alumnos que me acompañaban y que me ayudaban en la producción, incluyendo maquillistas, incluyendo pasantes de áreas de fotografía, y después tener una gran exposición con una de las galerías más fabulosas que hay en el mundo, que se llama Patricia Conde, la cual ella le debo el hecho de creer en mí. Y con esta exposición le llevé 3 imágenes y me dijo, tienes un solo show para 6 meses después. Entonces eso también me dio así como esto de, yes, tengo que producir. Entonces, bueno, ahí empezó también el tema de hablar de la devastación del medio ambiente, el abandono, y convertir también en este proyecto en una forma de llevarlo a otro tipo de públicos, más coleccionistas, más hoteles, porque lo que yo quería era hablar del tema del abandono de un espacio institucional. Me dediqué muchísimo a gestionarlo a otro nivel, no necesariamente tan en espacios públicos como los superhéroes, sino también de llevarlo a los ojos de una sociedad quizás que tuviera un poco más de forma de no dejar que este proyecto se muriera. Y lo llevé al MUAC, se convirtió en libros de poesía varias veces con esta poetisa. Hice muchos proyectos de subastas postales, y se llevó a muchas partes del mundo como instalaciones en espacios públicos, y bueno, instalaciones en Montreal, y así es como afortunadamente esta fotografía, que le debo mucho porque se ha convertido en una de las más icónicas de mi trabajo, llega a las manos de un senador con una gestión que se hizo a través del dinero federal. Logramos también bajar se convirtió también en el boleto de la entrada del Palais de Tokio, este museo en París, y se llevó pues a todos los metros de París. Y entonces, bueno, la verdad es que fue como toda esta visibilidad, y con estos fondos que logramos bajar, convertimos el museo en un gran museo que es el más visitado en la ciudad de Puebla, que se convirtió en un nuevo museo que se llama Imagina, en donde también fuimos, mis hijitos y yo fuimos parte de la remodelación, pudieron evidenciar, y este es el chiquito que era el osito, y este es el segundo. Entonces pudieron ver todo el proceso de volver a tener estos animalitos que andaban por ahí empolvados y sucios, y de por sí que ya pues nadie les pidió morirse, sino que nada más los mataron. Poder ver un nuevo espacio para que por lo menos los niños de esta ciudad puedan ver. La mayoría no van a poder ver esto de forma física, cómo es un ecosistema, qué es el Polo Norte, qué es un búfalo, información interesante, y que también se convirtió, porque ahorita tenemos otro gobierno terrible, se convirtió en un tiempo en este espacio interactivo con un espacio también para áreas de juegos. Y bueno, muy feliz de darme cuenta que realmente la gestión cultural es una bisagra muy importante dentro del arte, porque es donde hay un proyecto, es un producto artístico que puede realmente motivar
el músculo político y que puede llegar realmente a permear la sociedad de mucho beneficio. Les comentaba que The Wonderful Life la foto de ella sobre León era muy importante porque después de esa primera relación entre ella y yo se convirtieron en 10 años de complicidad, en donde Andrea se volvió en mi musa, pero se volvió mi compañera de aventuras, y empezamos a desarrollar un proyecto que hasta la fecha duró 10 años. De hecho, la semana pasada presenté un nuevo proyecto con ella. Este es su bebé, que estaba de un mes de embarazo en la pancita cuando ella se subió a León. Y hemos estado desarrollando este proyecto. Para mí es el proyecto más ambicioso que he realizado, porque no solamente se trata de un tema paradójico, a más no poder, pese que estamos en el 2020, que es la mujer, y la mujer que a capricho toma su sexualidad y toma su vida y su independencia, pero que también para mí el desarrollar toda esta escenografía es sumamente interesante e importante, porque es donde realmente mi ojo clínico de formación estética se da a todo, y ahí puedo realmente a capricho, con dinero institucional y ya realmente con una formación artística interesante, decirle a toda la gente que decía, pero ¿cómo te vas de los superhéroes a esto que es tan banal y lúdico? Yo, pues porque quiero. Y realmente creo que ha valido mucho la pena, porque colecciones tan importantes como el Museo de Arte Contemporáneo adquirió esta pieza para hablar también del tema de la mujer, ¿no? La mujer, ahorita la mujer ha tomado una relevancia, una perspectiva diferente gracias a las nuevas relaciones, las nuevas generaciones de mujeres que están más despiertas que nosotras. Sí. Y que el sistema y la mano peluda ha tratado de pararnos con sus pandemias, pero que seguimos hablando de nosotras y lo que necesitamos hablar para nosotras. Entonces, para mí este proyecto fue a ese nivel, porque el pretexto era una mujer, pero al final estamos hablando de las múltiples capas que tenemos en nuestra vida, donde podemos ser musas, donde podemos ser hijas, madres, pero también somos de nosotras mismas. Y podemos tener esposos, pero también podemos tener tatuajes, pero también tenemos hijos, pero también tenemos anhelos, y también somos nosotras las que hablamos sobre nosotras, y eso me pareció fantástico. Y toda la parte de la producción se convirtió para mí en un tema verdaderamente interesante, porque es donde empecé a desarrollar también el tema del vestuario. El vestuario, el maquillaje, y yo realmente poder evolucionar a un nivel superior de no solamente ser un director, sino ya ser una gestora cultural. Y bueno, y también poder iluminar de formas muchísimo más interesantes, porque tengo más tiempo para hacerlo, ¿no? Tiempo me refiero a que nadie nos está persiguiendo, porque... Tus proyectos tienen unos mensajes muy interesantes, ¿no? Verdaderamente. Y aquí les muestro también un poco de los procesos de cómo van, ¿no? El tema de que, bueno, ¿para qué haces impresiones? ¿Cómo distribuyes tu trabajo? ¿Quién lo consume? ¿Quién consume estos proyectos? ¿Qué marcas de repente también te dan, como dicen ustedes, plata para producirlos? ¿Por qué es que consumimos arte? ¿Quién consume? ¿Para qué? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Qué sentido tiene nuestra vida en la del productor y en la de los demás? Y donde las marcas también ven esa oportunidad, ¿no? Y bueno, pues entonces así fui desarrollando el proyecto, pero también me di cuenta que después de 7 años el personaje tenía que caducar, tenía que tener, ahí es a donde me voy a ir. No, bueno, me voy a quedar aquí y después les voy a enseñar el nuevo proyecto sobre ella. Hice también el Mago de Oz con ella, porque mi primer disco que me regalaron los Reyes Magos fue el Mago de Oz. Entonces, bueno, ella era la catarsis para muchas de las cosas que yo me había quedado con ganas de hacer. Y bueno. Se convirtió en tu estrella principal. Sí, y es a donde les quiero enseñar
acabo de hacer esta nueva presentación que es muy linda, que habla solo de ella, porque digamos que ella sigue vigente también. Tengo 3 o 4 proyectos más que me voy a quedar un poco sin mostrar, que también tiene que ver con instalación, hacer instalación, pero me voy a hacer rápido, que es cómo surgió Andrea. Esto ya se los mostré, ¿no? Porque viene de ahí la idea de Andrea. Aquí. Entonces ella se empieza a convertir en una personaje propio, en donde la televisión la empieza a ver y le hace un personaje, y la convierte de esta bebecita, la convierte en una estrella de Fox Life. Y se vuelve un fenómeno social impresionante, en donde la gente la ve en la calle, la reconoce, le toma fotos, y a mí me interesa como el tema de la inmediatez, pero también dije, esta no es por donde va mi trabajo. Sí podemos de repente volver a ya, ¿no? Entonces ella se convierte en un acto burlesque que yo le produje en una pin-up burlesque, ¿no? Entonces la empiezo a volver esta Dita Von Teese y de ahí nos volvemos y hacemos un calendario. Y el calendario era como una forma de terminar esta relación de producción, porque sabía que ella iba a seguir su camino y ella no me iba a esperar ni yo quería seguirla. Qué bueno. Bueno, y entonces el calendario también lo llevamos como un acto mediático en donde buscamos influencers para poderlo distribuir, y bueno, fue un éxito. Anduvimos viajando por todo México, presentando el show burlesque como para también desarrollar el tema del personaje, y después ella se convirtió en Playboy, en el Playboy más vendido de la historia de México, y bueno, pues eso también llevó a un nuevo proyecto que tenemos en conjunto, que se llama Body in Atelier. Y bueno, se incorpora un empresario que me pide hacer unas fotografías para mostrar los espacios arquitectónicos que tiene la ciudad, y le planteo retomar la mancuerna con Andrea después de 3 años casi de no trabajar juntas. Qué bueno. Empezamos a desarrollar esta serie de imágenes incorporando lencería de una amiga que se llama Marica Vera en los espacios públicos de este personaje, y se convierte otra vez en una complicidad compartida, en donde también él ve el tema del voyerismo y el tema de la relación entre las mujeres como algo bien interesante, que podemos las mujeres juntarnos y desarrollar cosas pues como muy, muy, muy profesionales, pero también cada una metidas en nuestro rol. Y él me propone que se convierta esto en unos Viewmasters, y yo le dije, le diste al clavo, porque entonces esto es como se producen unos Viewmasters, se mandan a masterizar a Los Ángeles, y ellos te hacen estas pruebas en donde te van haciendo cómo se pasaría, ¿no? el tema, y de ahí la edición, que también fue muy interesante para mí, para convertirlos en un formato. Qué bueno. ¿Cómo te llevas con la edición, la postproducción? Y se convierten en estas cajitas que se llaman Viewmasters. Qué bueno. Volviste a tus inicios con esas cajitas. Y bueno, pues eso es un poquito el proyecto, ¿no? Recordar quién soy yo, por qué empecé a hacer. Mi trabajo es como cerrar un poquito círculos, ¿no? Así empecé, así estoy, digamos, cerrando el proyecto, y es un poco la idea de volver a ser la misma que era yo, la misma alma
digamos, creativa, la misma inquietud de niña, pero ahora vista a través de un erotismo adulto. Y ahí me voy a quedar porque todavía tengo como 4 o más proyectos que enseñarles, pero un poco como por la hora y porque sé que pactamos hasta las 6. Aquí bueno, estoy. te invitaremos el año próximo a volver a charlar, Dulce. No hay problema. Vale. Seguiremos charlando. Espero te quería consultar si en breves palabras nos podés explicar el proceso de edición, cómo haces con las fotografías. Sí, justamente me voy a sacar un libro nuevo de los superhéroes. Y les estaba mostrando a los editores cómo edité ese proyecto en particular. Ese proyecto, yo soy muy análoga en la mayoría de mis procesos y generalmente sigo editando así, con diarios. Tengo aproximadamente 50 de estos libros en donde yo recorto las imágenes y hablo sobre ellas y sí se convierte en una complicidad bastante con la escritura. ¿Podés dejar de compartir la pantalla así lo vemos un poquito más grande? Sí, pero es que no puedes. No. Ya te entendí, sí, tienes toda la razón. Ahí, eso, muy bien. Entonces así es como yo edito. Es en gran medida. Yo tengo 1000 libretas, de hecho ahorita voy a ir a ver a este amigo que les cuento y estoy editando otros 3 proyectos y me llevo libretas, o sea, tengo libretas por libretas, acá libretas, por todos lados libretas, porque edito así, a través de escribir, ¿no? Todo es edición así, y después pues ya es otro proceso como para qué estoy editando. Si es para un libro, bueno, pues entonces edito de una forma, pero si voy a editar para escribir, generalmente pues es a través de la escritura, ¿no? Y generalmente pues edito hablando de las imágenes y para qué son. Este es de tipo like. Esta es mi forma de editar. Y también, bueno, también depende para qué es, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes las vieron, entonces siempre pongo varias y las justapongo y las... por ejemplo, aquí, organización, mi valor como artista, cuánto vale mi voz en el mercado, ediciones, yo a comparación de artistas en mi nivel, que determina mi nivel, etcétera. O sea, me hago muchos cuestionamientos personales para entender también mi dinámica bueno, yo en una dinámica global, ¿no? Un poquito. Qué bueno, qué bueno. Vale. Bueno. Entonces, no me despido de ustedes. Muchísimas gracias, me volverán a invitar y entonces a lo mejor nos seguimos de este proyecto a los que sumen. Sí, cómo no. Muchísimas gracias a vos por sumarte, por tu tiempo, bueno, por mostrarnos realmente muy, muy enriquecedor estos proyectos. Yo los conocía, los seguía a través de la web. Bueno, invito a todos a que por favor ingresen a la web de Dulce, la sigan en sus redes sociales. Bueno, y nada más, un agradecimiento, un aplauso. Abrimos los micrófonos. Si me quieres seguir estoy en Instagram como generosity-dulcepinzón.com y en Facebook como Dulcepinzón. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.